Unidad 2, Sociedades complejas, medio ambiente y los primeros pobladores. En esta oportunidad vamos a ingresar a una nueva unidad en la que nos va a permitir ver tres aspectos importantes que conlleva a toda esta unidad que tiene que ver con las sociedades complejas. Cuando hablamos de sociedades complejas nos referimos a todo el proceso ya de un sedentarismo de los grupos que vamos a ir viendo más que todo en América del Sur. Vamos a hablar del medio ambiente, es decir, el dominio y la domesticación que van a permitir la condensación y el surgimiento de estas poblaciones, y obviamente de los primeros pobladores. Y justamente en este último punto lo primero que vamos a ir hablando y justamente deviene con la teoría del poblamiento americano. Para hablar de la teoría del poblamiento americano, nosotros obviamente nos va a interesar muchísimo hablar sobre Sudamérica. No vamos a hacer énfasis en Norteamérica ni en Centroamérica, a pesar que tiene una relación muy considerable, pero más que todo nos vamos a condensar cómo América del Sur ha sido poblada y cuáles han sido los rastros genéticos que han permitido obviamente su asentamiento en todo este territorio, que nos ha ido muchísimo a analizar sobre estos conceptos que nos trae la antropología andina. Para ello, tenemos primeramente que hablar de ciertos antecedentes que también tienen otros registros, podríamos decir, discursivos, teóricos. Hablamos desde la concepción de la Iglesia Católica, en la cual nos ayuda a entender las explicaciones bíblicas, que han existido 12 tribus de Israel, en la cual son las famosas 12 tribus perdidas, y que consideran que una de estas tribus ha permitido el poblamiento americano, que llega a ser una tesis, podríamos decirlo. Tenemos a partir del Antiguo Testamento, en la cual se dice que a través de la genealogía de Sem, hijo de Noé, va a existir también el otro proyecto poblacional, ¿ya?, que llega a ser también importantísimo y rico tal vez en tratar de identificar y volver a revisar tal vez la literatura. Obviamente que no nos trae una evidencia estable, como nos los va a traer la investigación científica a través de la arqueología, pero ahí vemos también otro discurso. Y luego tenemos el tercero, la más escuchada y renombrada seguramente, la de la Atlántida, un continente perdido a través de un fenómeno climatológico, y que se considera que antes que se pierda este continente salen en sucesivas migraciones a los distintos continentes, y entre ellas vamos a tener pues un grupo que se adentra a América del Sur, a Centroamérica, y que van a permitir la conformación de culturas mucho más complejas con una tecnología muy desarrollada. Obviamente no es las únicas posiciones teóricas, existen otras que no vamos a nombrarlas, que seguramente abundan muchísimo también en el internet, en documentales. Pero sí vamos a hablar de un Homo sapiens que ha entrado en un proceso migratorio a través de la última glaciación, que es el Wisconsin, y tenemos a un Homo sapiens sapiens que está en un proceso de subsistencia a través de la caza y de la recolección, y que le ha permitido salir de África y empezar a migrar y poblar las distintas regiones o los distintos continentes. Estamos hablando de Europa, estamos hablando de Australia, estamos hablando de Asia, y que seguramente eso es lo que nos trae la evidencia arqueológica, la antropología física y la antropología cultural. Entonces, esta diversificación de teorías nos va a permitir hablar de Asia, de Oceanía, como proyectos migratorios. En ese sentido, vamos a tener autores muy importantes que van a entrar en esa dinámica de dar su tesis. Por ejemplo, vamos a tener la tesis autoctonista y vamos a tener la tesis aloctonista. La tesis autoctonista, que postula nuestro amigo Florentino Ameghino, un argentino, un paleontólogo argentino, que va a considerar que la evolución de la humanidad se va a dar obviamente en América del Sur, y justamente él habla de Argentina, y es el que denomina al hombre pampeanus, que a partir de América del Sur vamos a tener un proceso migratorio de sur a norte y de norte a los distintos continentes. Obviamente esta teoría ha sido rechazada porque su clasificación filogenética no ha sido demostrada,
y obviamente la inexistencia de este hombre americano que propone Florentino Mellino va a ser descartado en todo lo que concierne por la falta de la validación paleontológica y arqueológica. En cambio, la tesis aloctonista que nos va a traer a estos autores, y cada autor va a tener un argumento muy importante de lo que ellos consideran como ha sido poblado América. Obviamente tenemos la teoría de la tesis monogenista del hombre, como el hombre americano viene o proviene de Asia, y la ruta que va a tomar este Homo sapiens sapiens o hombre moderno, que deviene en constantes migraciones, se adentra al Asia, y de Asia ve una ruta muy importante que es el famoso puente de Beringia, un puente de hielo producto de la glaciación de Wisconsin, va a permitir pues que este Homo sapiens sapiens, entrando prácticamente al periodo del Paleoindio, y para el periodo europeo estaríamos hablando del Paleolítico inferior, va a posibilitar pues que exista las primeras poblaciones en América del Norte. Luego tenemos la de Antonio Méndez de Correa en 1925, que nos va a hablar que el poblamiento americano viene del Polo Sur, es decir, a través de la ruta de la Antártica, y que va a ser una posibilidad que venga de sur a norte en constantes procesos migratorios. La de George Montandon en 1933, que va a hablar de la presencia de grupos australoides en América, y que esto se da a partir de los esclavos polinesios que van a tener los australoides, y que justamente los polinesios llegan a ser, según Montandon, grandes navegadores, y obviamente lo llegan a ser, y que consideran que los australoides utilizan como esclavos para poder buscar nuevas rutas, ¿no? La de Paul Rivet en 1943, que defiende la tesis del origen múltiple, que nos va a hablar sobre el origen de poblaciones de Oceanía hacia América, y que justamente nos habla de las poblaciones australianas. Y esto lo va a demostrar a través de la antropología física, con los aspectos somáticos muy similares que vamos a encontrar en América del Sur y Centroamérica, y que seguramente Paul Rivet, a través de estas evidencias, va a considerar que no solamente el estrecho de Bering va a ser una posibilidad de ingreso, sino también la navegación por el Pacífico, y que de alguna manera esto nos va a permitir otro proceso migratorio importante. Y la de Greenman en 1963, que nos va a argumentar que el poblamiento americano se va a dar desde Europa Occidental, utilizándose justamente la ruta transatlántica, ya por medio de la navegación a través de los kayaks, y que va a permitir que Europa haya dado posibilidad al poblamiento americano, que es otra tesis muy, muy importante. A través de ello podemos ver o evidenciar en este mapa las distintas teorías que hemos ido hablando. Por ejemplo, aquí tenemos la famosa teoría del estrecho de Bering de Alex Haldrika, que se dice y se considera que el proceso o la primera oleada migratoria se da por Asia, justamente de Siberia, uniendo a Alaska. Y este estrecho de Bering es la que justamente ha unido en ese periodo del Wisconsin. A través de este puente se da la posibilidad del asentamiento de los primeros grupos americanos o norteamericanos, y a partir de estos asentamientos poblacionales se van a dar las sucesivas migraciones mucho más al sur, y considerándose que América del Sur también va a tener una cierta relación genética con Siberia, ¿ya? Entonces esa viene a ser la hipótesis que nos va demostrando Alex Haldrika. La de Paul Rivet vamos a tener, por ejemplo, de las migraciones que se van a dar hacia mucho más al sur, por las islas de la Micronesia y de la Melanesia hacia Australia, y de Australia se va a tener el Océano Pacífico como una posibilidad en constantes migraciones o oleadas sucesivas, poblar América del Sur. Y justamente esta navegación del Océano Pacífico va a ser la determinante, en la que se va a demostrar a través de la evidencia no solamente arqueológica, sino desde la antropología física,
nuestra cierta relación, podríamos decir, somática con los australianos. También se va a observar las corrientes norecuatoriales del Pacífico, en la cual va a permitir también el proceso migratorio y poblamiento de América o de Centroamérica. Y justamente esta va a ser una primera posibilidad de navegación por el Pacífico. Y también vamos a tener por las corrientes del Kuroshio, que van a ser navegaciones que van a bordear las costas, nos dice, tanto de Asia como de Norteamérica, y estas navegaciones que van a bordear las costas también van a posibilitar el poblamiento. Si ustedes van observando, hay una primera forma de poblamiento migratorio, que es la más antigua, por eso la denomina a América del Norte con la cultura Clovis como la más antigua, pero se va a ver también en América del Sur con Monteverde en Chile como una de las poblaciones mucho más antiguas que Clovis. Ahí viene pues la lucha teórica, podríamos decirlo. Y obviamente tenemos la de Méndez de Correa, que nos habla de Australia, que va a haber un proyecto de navegación muy cortas, que se van a entrar hasta las islas de Nueva Zelanda, y vamos a entrar en pequeñas navegaciones por la Antártida, donde también se considera que existe un puente de hielo muy grueso que le va a permitir en constantes migraciones llegar hasta Sudamérica y justamente caer en Tierra de Fuego y posteriormente en la Patagonia. Y de ahí viene el proceso migratorio hacia de sur a norte, que es la otra concepción teórica que nos trae Méndez de Correa. Y bueno, tenemos asimismo otro proyecto interesante que nos trae Greiman, ¿ya? Sobre la posibilidad que viene desde Europa, ¿ya? Desde Europa, y usando la navegación transatlántica, es decir, por el Océano Atlántico, llegar hasta Norteamérica. Y esto también nos viene relacionado con los famosos esquimales. Obviamente cada uno de estos autores nos propone teorías que llegan a ser importantes, ninguna de estas son desechadas, más bien se consideran como primera migración, segunda, tercera migración, lo que va a permitir que América del Norte, Centroamérica y América del Sur haya tenido la posibilidad de poblarse y generar, obviamente, culturas muy importantes en lo que se refiere para nosotros América del Sur. El surgimiento, por ejemplo, de la cultura chavín, y a partir de la cultura chavín, terminando con la cultura inca. Obviamente va a haber una clasificación arqueológica muy distinta a lo que se ha establecido tanto en Asia como en Europa. Aquí vamos a tener a un Homo sapiens sapiens que viene del Paleolítico, ya un Paleolítico superior. Nosotros la vamos a conocer como el Paleoindio. Posteriormente una clasificación con la clasificación arcaica, y posteriormente a eso vamos a tener los famosos horizontes. Bueno, en síntesis vamos a decir entonces que las teorías del poblamiento americano son respaldadas por evidencias biológicas, geológicas y culturales. Existen y comprueban también estos orígenes a través de las teorías que nos presentan estos autores, y obviamente la relación genética que nos va a traer el ADN mitocondrial va a ser muy importante, evidenciando que casi América del Sur tiene ciertos rasgos con Siberia, en lo que corresponde más que todo al Perú, ya a un grupo cultural muy identificado como es la cultura aymara, por ejemplo. Vamos a tener un rastro genealógico muy evidente. Y así vamos a ver en América del Sur o Centroamérica que también van a tener estas evidencias del ADN mitocondrial. Bueno, vamos a quedar con ello. La siguiente unidad que vamos a ver, o la subunidad, nos va a permitir contrastar lo que estamos viendo con las teorías del poblamiento americano y con lo que ha surgido posteriormente. Muchas gracias.